Bueno, y quisiera presentarme. Mi nombre es Pablo y estoy muy contento de estar el día de hoy aquí para compartir la palabra de Dios con ustedes. La verdad que es un gozo lo que ha sido la serie titulada Esperanza en medio del caos. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta serie? En lo personal he sido muy bendecido, pero también muy retado, porque en los momentos en que viene la aflicción, en que vienen las situaciones difíciles, muchas veces nuestra fe comienza a tambalear. Y es importante que a través de la escritura, a través de la palabra, a través de lo que Dios está hablando en la palabra, tú y yo podamos ser levantados, podamos ser equipados y podamos salir con fe a través de cada circunstancia. La realidad es que como creyentes sufrimos, eso es una realidad. A veces creemos que por ser creyentes o hijos de Dios no vamos a padecer o sufrir, y eso es todo lo contrario. Jesús mismo nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicciones, y eso es una realidad. Pero te quiero decir algo: como creyentes no vivimos a ciegas. Nosotros como creyentes conocemos el final de esta historia, así que no somos víctimas de un futuro incierto. Jesucristo ha vencido a este mundo, y tú y yo podemos estar confiados de eso. Entonces podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados ni desamparados. Tenemos un Padre que nos ayuda en cada momento y en cada aflicción. Así que te pido, si me quieres acompañar a leer los versículos que estaremos estudiando el día de hoy. Vamos a ir a Primera de Pedro, al capítulo 2, versículo 4 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al 10, dice lo siguiente: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Me acompañas a orar? Señor, el día de hoy estamos aquí reunidos como tu pueblo, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, pedimos que tú nos ayudes en nuestra debilidad. Padre, prepara nuestros corazones para ser instruidos en tu verdad. Señor, ayúdanos. Padre, ayuda al predicador, ayuda a mis hermanos. Padre, prepara nuestros corazones, danos de gracia, Señor, para poder dar de gracia lo que tú nos das. Padre, pedimos, Señor, que este mensaje no solo sea como información a nuestras mentes, sino que se haga vivo en nuestros corazones, de manera que lo podamos llevar a la práctica diaria en ti, Señor. Sabemos que nuestros esfuerzos son débiles, pero en ti encontramos esperanza y fortaleza. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, iglesia, a lo largo de la historia, la iglesia siempre ha estado bajo sufrimiento debido al choque que hay entre la verdad y el error, entre el reino de la luz contra el reino de las tinieblas, entre los hijos de Dios contra los hijos del diablo. Y esto ha producido a lo largo de la historia frustración en la vida de los creyentes, porque muchos han padecido oposición, rechazo, desprecio y en algunas ocasiones maltrato. Pero también es algo que no debería sorprendernos como creyentes, ya que el sistema de este mundo nunca va a ser benévolo con la iglesia. De esta misma manera fue tratado nuestro Señor. Como ya sabemos, la intención de Pedro al escribir esta carta fue animar a una comunidad de creyentes a que siguieran avanzando en su caminar en la fe.
Y cuando yo estaba leyendo sobre estos textos y estudiando y escribiendo, recordé una historia que leí hace un tiempo. Y esta historia me hizo recordar y ver lo que el autor, como Pedro, está tratando de decir a la audiencia. Y quisiera compartírtela el día de hoy. Quisiera que pusieras mucha atención, porque esto nos va a dar un poquito más de luz a lo que estaremos hablando. Dice: durante la Guerra Civil Española, en el año 1939, un predicador del evangelio fue detenido y puesto en prisión, encerrado con anarquistas y comunistas, los cuales eran condenados a ser fusilados. Algunos de ellos comenzaron a escribir maldiciones pues estaban desesperados comprendiendo lo que les esperaba. Pero el predicador, que esperaba lo mismo que ellos, escribió en la pared el siguiente versículo: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Firmó esta advertencia con el nombre de Jesucristo, seguido del conocido texto de Juan 3:16. Algunos de los prisioneros que leyeron los escritos se burlaron, como es de esperarse, pero uno de los presos, que era un joven, mostró interés y preguntó de qué se trataba. El predicador no dudó en compartirle el evangelio. Un día este joven le dijo al predicador: mi nombre está en la lista de los que van a ser ejecutados, y aunque siento tener que morir tan joven, no estoy desesperado, porque sé que voy a estar con Jesús, y estoy muy contento de que escribieras esos textos en la pared, ya que me dieron una esperanza mayor para vivir mis últimos días. Hermanos, a la luz de lo que acabamos de escuchar, si supieras que Cristo viene en un mes, ¿cómo considerarías a empezar a vivir tus últimos días? ¿Seguirías preocupándote por todo aquello que no tienes o por todo aquello que te está sucediendo? ¿O empezarías a poner tu confianza en Cristo y apresarías las bendiciones que ya están para nosotros desde hoy? Y con esto te quiero decir, es correcto esperar el cielo, es correcto estar plenos en la presencia del Padre, ya que no habrá enfermedad, no habrá dolor, pero es importante que aún con todo eso latente en este mundo, con cada lucha y con cada aflicción por la que tú y yo pasamos, podamos ver los beneficios que tenemos en Cristo desde ahora. Y esa es la intención que Pedro le quiere llamar a esta comunidad de creyentes que estaba sufriendo. En esta historia que te acabo de leer, nos muestra tres tipos de personas. Está un predicador que, conociendo lo que le espera y lo que está por venir, siendo condenado a muerte, tiene una esperanza mayor y vive sus últimos días compartiendo el mensaje más poderoso que existe en el mundo, que es el mensaje del evangelio. Vemos también otro grupo que está leyendo el mensaje, pero se burla de lo que está escrito. Y está también un joven que se interesó en el mensaje y se acercó y encontró una esperanza mayor. En este pasaje que estudiaremos, el apóstol resalta las riquezas de los privilegios que están para los cristianos el día de hoy, de lo que tú y yo ya poseemos en Cristo. Asimismo, resalta algunas obligaciones que tenemos como creyentes. El apóstol le está hablando a una audiencia que sufre y padece persecución, pero también el día de hoy nos está hablando a ti y a mí. Con esto hemos titulado el mensaje el día de hoy como Cristo, la piedra viva. Y para los que están anotando, vamos a ver 3 puntos basados en este extracto de versículos que acabamos de leer. El punto número 1 será la piedra que une. Como punto número 2 veremos la piedra que hace caer. Y como punto número 3, la piedra que da identidad. ¿Empezamos? Muy bien. El punto número 1 dice la piedra que une. Y los textos, dice 1 Pedro 2, del 4 al 5, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Escucha esto, iglesia. Cristo, siendo la fuente de todos los privilegios espirituales, fue desechado ciertamente por los hombres, como lo está diciendo Pedro. Y Pedro se está refiriendo principalmente a los líderes judíos y a todo el pueblo que en algún momento lo siguió, pero que después pedían su crucifixión. No sé si recuerdes, cuando Cristo estaba cumpliendo su ministerio, había multitudes que lo seguían, pero muchos de esas multitudes fueron los mismos que después decidieron que liberaran a Barrabás en vez de Jesús.
Inclusive muchas de esas multitudes fueron los que después gritaban, crucifíquenle. Pero aún estas palabras de Pedro abarcan a todos aquellos que han rechazado a Cristo desde entonces. Y quisiera resaltar un poquito lo que la Biblia le da como traducción a la palabra desechado. Significa que fue rechazado después de haber sido examinado y probado. Y esto es cierto porque en Jesús no se le halló ninguna tacha. Recordemos que los judíos, ellos esperaban un Mesías, pero ellos esperaban un Mesías, alguien con altura a los estándares que ellos tenían. Ellos no esperaban a Jesús como llegó. Ellos esperaban un Mesías tipo político militar que los liberara de la opresión que ellos tenían. Ellos decían en sus corazones, un Salvador que salva muriendo, ¿cómo vamos a creer? No es posible, un Salvador que salva muriendo. No. Pero ellos también lo miraban como alguien débil. Ellos lo miraban como alguien débil para poder ser el libertador, basados en sus corazones ciegos y necios y sus falsas normas, dedujeron que Jesús no daba la talla y así lo desecharon. Y los motivos de su rechazo fueron los siguientes. Ellos lo vieron como alguien que denunciaba su sistema religioso. Esto también es cierto, porque Jesús en algún momento les dijo, ustedes por fuera lucen muy hermosos y lucen muy bien, pero por dentro parecen sepulcros blanqueados, están llenos de envidia y de avaricia. Entonces, pero también lo vieron como alguien débil, alguien muy humilde como para derrocar a los enemigos y liberar a los judíos. Pero a pesar de eso, de que los incrédulos han rechazado a Jesús, Él es para Dios piedra viva, escogida y preciosa. Y el Padre no lo midió por los estándares humanos, sino que lo midió por estándares divinos y aún declaró, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, iglesia, tú y yo podemos estar alegres porque también para nosotros nuestro Señor es una piedra viva, escogida y preciosa. Y el día de hoy estamos aquí reunidos para eso, para exaltarle, para adorarle, para escucharle y para obedecerle. Pero también dice el texto en 1 de Pedro 2:5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y escucha esto, cuando hombres y mujeres pecadores como tú y como yo llegamos a la fe en Cristo, también nos convertimos en piedras vivas. Cuando alguien cree en Cristo, comparte la vida de Cristo. Eso significa que estamos unidos a Él y compartimos la eternidad en Él. Le adoramos, le oramos, le obedecemos y estamos unidos a Él como piedras vivas, siendo Él la piedra angular. Y esa es la intención que Pedro le está escribiendo a esta audiencia que sufre. En otras palabras, nosotros somos partícipes de la naturaleza divina con Dios. Checa cómo lo dijo Pablo a los Efesios en Efesios 2:19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, por lo tanto, los creyentes tenemos un acceso a Dios como piedras vivas y estamos en contacto con Él como su morada espiritual. Iglesia, esto es hermoso para ti y para mí. Esta es una gran noticia para mí y para ti. Pertenecemos a la familia de Dios. Pero también dice el texto que funcionamos como sacerdocio santo. ¿Y qué sería eso? ¿Qué significa funcionar como un sacerdocio santo? Primero hay que aclarar que no se refiere al sistema católico ni al modelo sacerdotal del antiguo pacto. No sé si recuerdas, pero en el antiguo pacto un solo sacerdote servía a Dios en el lugar santísimo en ceremonias sagradas. Si recuerdas, quien entraba ahí y no estaba calificado para entrar sufría la muerte. Nadie que no estuviera calificado para entrar podía entrar. Sin embargo, bajo el nuevo pacto, tales limitaciones ya no existen, ya que todos los creyentes son un sacerdocio santo en Cristo. ¿Cuál era la función de los sacerdotes del Antiguo Testamento? Ellos ofrecían sacrificios de animales a Dios, es decir, sacrificios materiales, los cuales señalaban al grandioso y suficiente sacrificio de Jesús.
Pero ahora en Cristo, cuando inició el nuevo pacto, esos sacrificios ya no fueron necesarios. Según Pedro, ahora los únicos sacrificios que quedan para el sacerdocio de los creyentes son sacrificios espirituales. Y el Nuevo Testamento nos ofrece varios sacrificios espirituales para ejercerlos desde hoy. Y es que vale la pena aclarar, no es que los sacrificios hayan terminado, sino que cambiaron de manera distinta. Cuando Cristo vino, Él inició un nuevo pacto y Pedro nos está hablando de sacrificios espirituales que tú y yo como creyentes podemos ejercerlos desde ahora. Y hoy te quiero hablar de 3 de ellos. En la Biblia podemos encontrar muchos, pero te quiero hablar de 3 de ellos para que juntos, como cuerpo de Cristo, nos estimulemos los unos a los otros a seguir creciendo en este sacerdocio santo. Vamos a ver el primero. Dice en Hebreos 13:15 que es el sacrificio de alabanza. Vamos a ir a Hebreos 13:15 y dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, de labios que confiesan su nombre. Pero te quiero decir esto: adorar a Dios también hasta los pero a la vez alabar a Dios en este punto es fácil. Venir a Cristo cuando todo está bien es básicamente fácil. Pero ¿qué onda con alabar a Dios cuando parece que nadie tiene el control de las cosas, cuando parece que todo se está desmoronando en nuestra vida? ¿Qué pasa, iglesia, cuando el resultado, cuando el cónyuge se divorcia, cuando un hijo se está descarriando, cuando el banco está castigando por la deuda? ¿Qué pasa en estos momentos? En esos momentos que Dios parece un poco lejano y alabar es lo último que nace en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hace el creyente? ¿Cómo reacciona el creyente ante estos momentos difíciles? Los que piensan que estos momentos de certeza, ¿de qué manera tú y yo reaccionamos como creyentes? ¿Cuál sería la forma correcta en la que tú y yo deberíamos ser? ¿De qué sermones van a poner en estos momentos? Eso de que esté aquí diciéndome nos hace exento de caer, de desvanecer, de fallar. Soy consciente de mi situación. Caemos en nuestras luchas, caemos en nuestras aflicciones y muchas veces nos cuesta trabajo alabar a Dios en los momentos complicados y en los momentos más difíciles. Por eso el apóstol Pablo también, cuando tenía un aguijón en la carne y él en su corazón decía: he orado al Señor que me lo quite 3 veces y él me ha contestado: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Entonces, ¿cómo tú y yo reaccionamos en esos momentos? Alabar a Dios en esos momentos, iglesia, requiere un sacrificio personal. Y cuando lo hacemos, estamos eligiendo creer que aunque no todo vaya bien, Él es bueno y digno de nuestra confianza. La intención de Dios es que nosotros vayamos en esos momentos difíciles a Él. Escucha esto: el sufrimiento no necesariamente es para traernos derrota. El sufrimiento tampoco es ausencia de Dios en tu vida y en la mía, sino que muchas veces es el lugar donde Él se revela con mayor profundidad en la vida de cada creyente. Entonces, lo que podemos entender es que el sufrimiento muchas veces es necesario para hacernos voltear a ver a Él y depender totalmente de Él. ¿Cuántos podemos decir en esos momentos difíciles en los que quizás la culpa también llega a causa de nuestro pecado? Señor, yo en ti confío, tú eres poderoso y tú sabes lo que haces, y aún en estos momentos de flaqueza me aferro constantemente a ti. ¿Recuerdas las palabras de Job, lo que dijo al final de su experiencia de sufrimiento? De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él, después de su angustia, de su aflicción,
Él tenía conocimiento, había escuchado de Dios, pero no fue lo mismo tener una experiencia de sufrimiento que lo hizo ver a Dios. Entonces tú y yo podemos encaminar cada momento, cada lucha, cada aflicción para ver el rostro de nuestro Señor. Ese es un sacrificio de labios que confiesan su nombre, sacrificio de alabanza. También vemos en Hebreos 13:16, ahí mismo, lo que es el sacrificio de hacer el bien y la ayuda mutua. Dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Otro sacrificio que presentamos a Dios es cuando hacemos el bien y nos ayudamos los unos a los otros. Hacerle el bien a tu hermano en Cristo, eso le agrada. Unas palabras de aliento, una llamada, una visita, una ofrenda en su necesidad. Esos sacrificios le agradan a Dios. Es verdad, no hacemos buenas obras para ser salvos, pero cuando entendemos nuestra salvación, nuestro corazón es movido a hacer el bien como una respuesta. Es decir, es a través de que hemos entendido el precio de nuestra salvación que tú y yo podemos hacer buenas obras. Como dijo Calvino, Dios no necesita nuestras obras, pero tu vecino sí las necesita. A veces podemos creer que, bueno, soy salvo, no es por obras, pero bueno, mi vecino sí necesita de mis obras. Mi hermano en Cristo sí necesita de mis obras. Ayudar y ser generosos es una buena obra. Dar de manera sacrificial de los propios recursos que tú y yo tenemos para suplir la necesidad de alguien es una expresión de amor. Porque recuerda, iglesia, el amor del que hablaba Jesús no fue solo un discurso, fue una práctica diaria. Recordemos que el proyecto de Dios es hacernos como Cristo y parecernos a Él. Y parecerte a Cristo es desarrollar un corazón de cuidado por tus hermanos. Por eso aquí el autor de Hebreos nos dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no se olviden. A veces pensamos que el sacrificio debe ser como algo grande o extraordinario, pero muchas veces se manifiesta en lo sencillo. Escuchar con paciencia, compartir tiempo con tus hermanos, perdonar, servir cuando nadie nos ve. Esos son la manera de ayudarnos unos a los otros. Dios se agrada, iglesia, cuando el bien nace de un corazón agradecido por la gracia ya recibida. Cuando nos ayudamos, Dios se agrada y la iglesia es fortalecida. Imagínate una iglesia donde todos se estén ayudando mutuamente, donde todos estén extendiendo el brazo para suplir la necesidad de otro. Porque realmente eso es lo que es la iglesia, es una familia, es el pueblo de Dios. Y ahorita el autor nos va a llevar a esos puntos, a que tú y yo podamos estimularnos en eso, porque eso es lo que está haciendo él. Él está estimulando a una audiencia que padece y que sufre, y que debido a su necesidad puede que se estén olvidando de ayudarse mutuamente. Otro sacrificio que vemos es el sacrificio del cuerpo y de la mente. Romanos 12:1 al 2 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto lo podemos decir de esta manera: los incrédulos ceden todos los miembros de su cuerpo al pecado, pero los redimidos entregamos nuestro cuerpo a Dios como instrumentos de justicia. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para honrar a aquel que es digno. Esta es la manera lógica en que tú y yo como creyentes buscamos adorarle, presentarnos con todo lo que somos. Presento mi mente, presento mis deseos, presento mis intenciones. También presentamos nuestro cuerpo. Extendernos en amor hacia alguien, servir un domingo en la casa del Señor, dar una palabra, tocar algún instrumento, cantar, hacer café, cuidar niños, limpiar. Se requiere todo el cuerpo. Eso se requiere salir de nuestra zona de confort. Este es el compromiso total que Dios espera de los sacerdotes espirituales. Y mira, todo sacrificio requiere todo de nosotros, porque yo puedo tener la buena intención de ayudar a una persona.
Yo puedo tener la buena intención de orar por alguien. Yo puedo tener la buena intención de venir un domingo y servir al cuerpo de Cristo. Pero para eso necesito mi cuerpo. Para eso necesito hacerlo. Entonces, por eso Pablo le estaba hablando a los romanos y les está diciendo que se despojen de todo y que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y luego dice, no se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces necesitamos un sacrificio de mente, pero también necesitamos activar nuestro cuerpo para hacerlo. Entonces, esto no lo digo porque lo haga, de verdad el Señor me pegó con todo al momento de estar estudiando y entendiendo el texto. ¿Por qué? Porque a veces le queremos encontrar lo más, pero el Señor es simple y sencillo, nos está diciendo, actívate, sirve al cuerpo de Cristo, porque yo de eso me agrado. Y un sacrificio espiritual se basa en eso. Y mira, todo sacrificio requiere todo de nosotros, y tal vez no es agradable ni cómodo, pero Dios ve el sacrificio y se agrada de él. A Dios le gusta el aroma del sacrificio presentado por sus hijos. Es como en el Antiguo Testamento, que los sacerdotes presentaban el sacrificio para el perdón de los pecados, y cuando Dios le llegaba el aroma de sacrificio, le era grato. Bueno, cambió la manera de hacer sacrificio. Ahora el sacrificio que tenemos tú y yo es de esta manera, como lo acabamos de escuchar. Y los antiguos griegos, ellos nunca pensaban en presentar su cuerpo a Dios. Ellos pensaban que el cuerpo no era tan espiritual y a Dios no le importaba tanto. Pero Pablo nos muestra en 1 Corintios todo lo contrario. Dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados con precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces podemos ver que a Dios sí le agrada el sacrificio presentado por sus hijos. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, que es la piedra que hace caer. Vamos a ir a 1 de Pedro, versículo 2, del 6 al 8. Dice el texto, por lo cual también contiene la escritura, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Considera lo siguiente, iglesia. Pedro está citando aquí a Isaías y persuadiendo a la gente, diciéndoles, vayan a Dios, acérquense a Dios, y simplemente hay gente que no quiere. Hay gente que, como acabamos de leer, lo ha desechado. Y para esto quisiera entrar un poquito en el contexto. Podemos ir a Isaías, capítulo 28, del versículo 14 al 16. Dice, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure. Entonces, Isaías le está diciendo y advirtiendo a esta gente, acerquémonos a él. Y simplemente hay gente que está diciendo, no nos acercamos. La verdad, no creemos que eso pase. Ellos dicen, nosotros estamos bien. Es más, hemos hecho un pacto con la muerte. No nos va a pasar nada. Yo no creo que eso nos suceda. ¿Qué es lo que está pasando? Están desechando el mensaje que Isaías estaba anunciando. Dice el texto 16, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure. Y lo que está diciendo y la intención es que apresurar lo podríamos traducir el día de hoy como no te alteres. No pasa nada. Iglesia,
Si tú has puesto tu confianza en esta piedra, no hay de qué alterarte. No te apresures. Estás en un fundamento firme. Estás en la roca firme. La roca que es inamovible. En la roca que cuando vengan vientos, lluvias, tormentas, no va a ser tirada nuestra casa, porque la casa va a estar edificada sobre la roca que es Cristo en nuestra vida. Y lo que está diciendo Isaías, el que crea en esta roca, no se ponga ansioso. Descansa y persevera en esta piedra. Y Pedro está tomando esta misma idea y está invitando a su audiencia a perseverar en la piedra firme, aunque hay gente que también está rechazando a esta piedra que es Cristo. Y la realidad, iglesia, es que solamente los que creen manifiestan un amor incomparable por Cristo. Sin embargo, están los que no creen. Y Pedro, citando el Salmo 118, confirma que estos han desechado a la piedra angular. ¿Qué sería una piedra angular? La piedra angular era una piedra que se colocaba para hacer una construcción, se colocaba en un ángulo especial a manera de L, y esta piedra desde ahí daba toda la estabilidad a una construcción. Desde ahí esta piedra marcaba el ángulo correcto y la dirección de todo el edificio que estaba por construirse. Si esta piedra no estaba bien colocada, toda la construcción quedaba de manera inestable. Iglesia, Cristo es nuestra piedra angular. Él es quien nos indica desde dónde debemos construir nuestra vida. Sin Cristo no hay dirección, no hay fundamento firme que le dé estabilidad a toda construcción. Antes de Cristo, ¿desde dónde construíamos tú y yo? Desde ideas humanistas, quizás moralistas, desde heridas, desde rencores, desde venganzas, desde ofensas, desde resentimientos. Construíamos como podíamos, pero sin rumbo. No había una dirección, ni mucho menos estabilidad en nuestra construcción. Hasta que llegamos a Cristo y entonces pudimos ver con claridad y encontrar una dirección correcta para nuestra construcción. La piedra angular no solo da dirección, también da estabilidad. Sin ella, cualquier viento puede derrotar y derrumbar toda una edificación. Cristo, iglesia, es quien sostiene todo lo que somos y todo lo que tenemos. Sin Cristo todo puede romperse. Pedro enseña que Cristo es el fundamento y la estabilidad y la identidad de toda una edificación. Él sostiene a todo el cuerpo. Sin embargo, tristemente, esa misma piedra que es esencial ha sido desechada por muchos. Muchos han rechazado a Cristo y han decidido edificar sobre otras cosas. Han decidido edificar sobre sus propias ideas y pensamientos. Y mira esto, a manera muy respetuosa lo digo, a muchos Cristo les parece una buena persona. Todo bien con Cristo. Cristo está chilo. Jesús les parece buena gente, inclusive una persona amorosa. Muchos dicen fue el primer libertador. Incluso Jesús es admirable, Jesús les cae bien. Seguramente tú y yo nos hemos encontrado con alguien que dice eso y te dice, es que el problema no es Cristo, el problema es la iglesia. Es que ahí se sienten perfectos. Es que ahí rápido te quieren convencer de que vengas a la iglesia. Es que ahí de repente son muy juiciosos cuando hablan. Entonces, lo que podemos entender tú y yo es que el problema no es Cristo, el problema es las palabras de Cristo. Porque lo que tú y yo anunciamos es la palabra de Cristo. Para muchos Jesús les cae bien. Es más, yo veo Chosen, yo me aventé todo Chosen. La pasión de Cristo, no, yo lloro con la pasión de Cristo. Pero hermanos, lo que tú y yo necesitamos es la palabra de Cristo, el fundamento firme. Entonces pareciera que el problema no es Jesús, el problema es su palabra. Porque como dice Pedro, tropiezan en la palabra, y esto tiene sentido. Porque cuando tú platicas con una de esas personas y tú les dices, pero es que Jesús dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí muchos tropiezan, porque nadie está dispuesto a morir a sí mismo. Ahí muchos tropiezan.
Y luego también les dices, oye, pero también Jesús dijo, ama a tus enemigos. Ahí muchos dicen, no, espérate Jesús, ¿cómo voy a amar a mis enemigos? Ellos me han hecho mucho. De hecho, Jesús mismo dijo, ¿qué beneficio tiene amar a los que te aman? También los incrédulos lo hacen. Amen a sus enemigos y háganles el bien. En esto se conoce que ustedes son hijos míos. Pero ahí muchos se detienen. Pero luego también Jesús dice, perdona a tus hermanos. Y ahí muchos ya no quieren caminar. De hecho, en cierta ocasión Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le contestó, hasta 70 veces 7. O sea, todas las veces que sea necesaria, Pedro. Y esto tiene un sentido porque los antiguos griegos, los antiguos rabís, ellos pensaban que perdonar a tu hermano que había pecado contra ti estaba bien 3 veces. Ya la cuarta no podías perdonarlo. Y Pedro, siendo muy bonachón, muy benévolo, le dijo, está bien 7, ¿no, Jesús? O sea, nos subimos poquito más arriba. Jesús le dijo, no, 70 veces 7. Y la intención de Jesús no era que tenía que multiplicar el 70 por 7, sino todas las veces que sea necesaria tienes que perdonar a tu hermano que peque contra ti. ¿Por qué? Porque Jesús lo llevó a un estándar mucho más alto, a un perdón eterno, porque así es como Él nos ha perdonado a ti y a mí. Entonces, para muchos Jesús está bien para sanar enfermos. Jesús está bien para multiplicar los panes. Jesús está bien para bendecir en los momentos difíciles. Pero cuando se trata de morir al yo, obedecer, perdonar y vivir para Él, su palabra se convierte en piedra de tropiezo. Porque no quieren obedecer la palabra. ¿Y por qué tropiezan? Porque desechan la roca. Quieren edificar con sus propias fuerzas, lejos de Dios, lejos de la iglesia, lejos de la comunidad de Dios. Pero la iglesia, no solo es un lugar al que asistimos tú y yo, es la familia que Dios nos dio para caminar juntos y formarnos como cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nos necesitamos los unos a los otros. Tú necesitas a tu hermano ese que no te cae muy bien, y yo también. Todos tenemos a un hermano que quizás no nos llevamos muy bien, ¿verdad? Bueno, y si no lo tienes, tú eres el hermano que no. No es cierto, iglesia. Bueno, el versículo 8 deja en claro que quienes rechazan a Cristo tropiezan, y se enfrentan al juicio divino porque son desobedientes a la palabra. Dios juzga a los incrédulos como consecuencia de su falta de amor por Él, de su desobediencia a la palabra y de su negativa de creer en Jesús. Pablo declaró a los corintios, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, es decir, ha sido condenado. Esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, y esto nos va a traer esperanza como iglesia. Es el punto número 3, la piedra que da identidad. Y dice el texto del 9 al 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si notas algo, iglesia, en estos 2 últimos textos, el apóstol empieza estos versículos con las palabras más vosotros. En otras versiones dice pero vosotros, y la intención es una palabra de contraste entre lo que acaba de decir y lo que va a empezar a decir. Y lo que está haciendo es una comparación de aquellos que han tropezado con esta roca, que desecharon la verdad, y aquellos que han creído en esta piedra angular. La intención de Pedro es decir, pero vosotros no son así. Pero ustedes no son de ese grupo, no son de esa naturaleza, no tienen esa identidad. Y esto es importante porque
Tú y yo muchas veces olvidamos nuestra identidad. Debido a las aflicciones, circunstancias, padecimientos, olvidamos nuestra identidad que tenemos en Cristo. Es importante que tú y yo lo podamos ver, apreciar y atesorar cómo nos ve el Señor y qué es lo que ha hecho por nosotros, porque muchas veces lo olvidamos. Y Pedro va a empezar a enumerar 4 privilegios que los creyentes tenemos en Cristo. Así que si tú estás anotando, sería importante que los anotes y cada momento que se te olvide lo que Dios ha hecho por ti, de dónde te ha sacado, cómo te ha animado, cómo te ha levantado en los momentos difíciles, voltearas a ver la Escritura y lo que dice el Señor de cada uno de nosotros, lo que ha hecho con nuestra vida. Lo que antes tú y yo no podíamos hacer, Él lo hizo por nosotros. Dice el número 1 que somos un linaje escogido. Y escucha esto, iglesia, tú y yo estábamos alejados de Dios totalmente. Tú y yo no queríamos nada con Él. Si somos honestos, tú y yo no pensábamos. En nuestro peor momento, Él fijó su mirada sobre ti y sobre mí. Te escogió e hizo parte de este linaje escogido. Vale aclarar que no había nada en nosotros, ningún mérito propio. Fue su elección propia la que lo hizo. O díganme, te hago esta pregunta. No ocupas levantar tu mano, solamente en tu corazón, sé honesto contigo mismo. Estoy diciendo un día, hoy quiero ser cristiano. Me dan ganas de morir a mí mismo. Me dan ganas que Dios me gobierne. Que yo haga la voluntad de Dios. Ya no quiero vivir para mis propios deleites, eso ya me aburre, ahora quiero ser cristiano. Seamos honestos, nadie se levantó diciendo eso. Nadie quería ser cristiano, nadie decidió ser cristiano. Pero Dios, por su amor y gracia, nos trajo hacia Él, nos buscó, nos amó, nos adoptó y nos hizo su pueblo. Ahora tú y yo podemos contar como un pueblo adquirido. Somos un linaje escogido. La segunda cosa que vemos, que dice Pedro en el texto, es que somos un real sacerdocio. En el Antiguo Testamento había 2 formas o 2 figuras que eran el sacerdote y el rey. Cada uno tenía sus funciones distintas. El sacerdote no podía hacer lo que hacía el rey, ni el rey lo que hacía el sacerdote. El sacerdote le hablaba a Dios de parte del pueblo y el rey se encargaba de guiar al pueblo. Sin embargo, esas 2 funciones en Cristo se juntaron. Y tú y yo, como dice Pedro, ya somos ambas cosas, somos un real sacerdocio. Pero tenemos un tipo de reinado distinto al reinado que conocemos en el mundo. Y este tipo es el de Cristo. De la misma manera que caminó Cristo, es como caminamos tú y yo. Somos llamados a seguirle. Y este tipo de reinado es distinto a cualquier reino de este mundo. En este reino, el mayor sirve al menor. Contrario a lo que vemos, ¿no? En el mundo tú ves a alguien que tiene un estatus o un lugar importante y todos le sirven. En el reino de los cielos es distinto. Los mayores sirven a los menores. Así que si tú te consideras como un real sacerdocio, puedes servir a tus hermanos más pequeños, por más pequeños que los veas. Quizás tú tienes más sabiduría, quizás tú tienes más conocimiento. El Señor te ha dotado de dones y de características únicas, pero son para eso, para servir al cuerpo de Cristo. No son para gloriarnos a nosotros. En algún momento, no sé si recuerdas, 2 de los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién estará contigo sentado a tu derecha en el reino? Jesús le contestó: allá no será igual como en este mundo.
allá nos serviremos los unos a los otros. Esa es la intención de Pedro al escribirle a esta comunidad de creyentes. Lo otro que vemos es que somos una nación santa, y en esencia significa dos cosas: algo que estaba sucio y ha sido separado y limpiado para una nueva función de la que ejercía antes. Es decir, antes tú y yo estábamos contaminados por el pecado. Antes tú y yo vivíamos en la falta de perdón, en la venganza, el que me la hace, me la paga. Antes tú y yo no teníamos un corazón contrito y humillado para servirle a aquel que es digno. Pero ahora que venimos a Cristo, hemos sido limpiados, hemos sido lavados, y ahora podemos funcionar como una nación santa. Y santa es eso, una nación santa es algo que ha sido separado. Y la cuestión aquí no es que tú y yo no tengamos errores o que no pequemos. Tú y yo caemos constantemente en el pecado, pero es eso, caemos en el pecado, no practicamos el pecado. El incrédulo practica el pecado constantemente, se agrada, le sabe dulce, le gusta, y ni siquiera sabe que está ofendiendo a su Creador. Pero tú y yo como creyentes caemos en pecado, nos avergonzamos, nos arrepentimos, volteamos a ver a Cristo una vez más, sabemos que Él nos ha perdonado, sabemos que Él nos ha limpiado, vamos en arrepentimiento y en fe creemos que lo hemos obtenido todo una vez más, el perdón en Él. Y este perdón no es para obtener una vez más la salvación, pero es un constante arrepentimiento. Esa es la vida del creyente, arrepentimiento y fe constante. El cristiano no es un hombre que no peca o una mujer que no peca. Es un hombre o una mujer que está capacitado para arrepentirse constantemente. Eso es lo que es el creyente. Por eso mucha gente que no entiende estos principios, estos conceptos del evangelio, juzga, pero dice, ahí todos son pecadores. Sí, eso es una realidad. Pero pecadores que están capacitados para arrepentirse una vez que caen y se vuelven a levantar, porque los que los levanta es el Señor y no sus fuerzas. Eso es lo que somos tú y yo, iglesia, una nación santa que ahora puede funcionar como un instrumento útil para Dios. Lo que tú y yo antes no podíamos hacer, ahora lo podemos hacer en Cristo, quien nos da las fuerzas para hacerlo. Pero también como último dice que somos un pueblo adquirido. Y hermano, con mucho respeto te quiero decir esto: tú ya no te perteneces. Nuestra vida no es nuestra, es de Cristo. No podemos continuar viviendo a nuestra manera. Ya no se trata de mí ni de ti. Fuimos comprados y le pertenecemos a Él. El mensaje de Pedro es maravilloso. Antes no pertenecías, pero ahora perteneces y estás entre su pueblo. ¿No te llena de gozo eso? Pedro nos dice que hay un propósito para esto. No es para gloriarnos, no es para exaltarnos a nosotros mismos. Pedro nos dice que es para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, tenemos el propósito de anunciar y de proclamar las virtudes de Dios. El pueblo de Dios, iglesia, nace del amor gratuito de Dios y se edifica en la fidelidad. El pueblo de Dios es signo de esperanza y salvación en medio de este mundo caído y contaminado por el pecado. Ser pueblo de Dios tiene implicaciones para ti y para mí. Caminamos juntos y le servimos juntos. Ser pueblo de Dios es vivir la fe en comunidad y no como una experiencia individualista. Él ya nos sacó de las tinieblas, nos ha puesto en la luz, y era tú y yo ya podemos anunciar sus virtudes. Y esto es lo que hacemos en respuesta al amor que Él ya nos demostró. Porque nos amó, fue que nos eligió desde la eternidad pasada. Porque nos amó, Él ya nos justificó en la cruz.
porque nos amó, iglesia, nos preserva hasta el final. Y porque nos amó, Dios terminará lo que comenzó en nosotros. Iglesia, antes no eras pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Antes no habías alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Iglesia, esto es lo que somos, no es lo que tenemos que ser. En Cristo, si tú te identificas con la piedra angular, si no la has desechado, tú ya eres una familia de Dios, un pueblo adquirido. Ahora, iglesia, si hemos sido hechos pueblo de Dios, vivamos como tal. Volvamos el corazón al Señor. Dejemos que aquello que no honra la misericordia que hemos recibido en Él, lo desechemos. Porque si fuimos llamados a ser un pueblo de Dios, quiere decir que somos llamados a vivir de una manera distinta a la que vivíamos antes. Yo te quiero decir, iglesia, si has pasado por un momento en el que te has olvidado de estos privilegios que tenemos tú y yo como creyentes, creo que es un momento importante para venir a Él una vez más en arrepentimiento y fe. Recuerda que el creyente no es un hombre que no se equivoca, sino alguien que está capacitado para arrepentirse una vez más. Y si hoy hay alguien que aún no se identifica con esta piedra angular, si todavía ha caminado lejos y ha desechado a Cristo, hoy es el día para venir a Él. En Jesús hay misericordia, hay perdón y hay un lugar preparado para ti. Hermanos, si tú nos visitas, ya no tienes que permanecer fuera. En Cristo puedes pasar de no ser pueblo a ser un pueblo de Dios, de no alcanzar misericordia a recibirla en abundancia. Si el Señor hoy te ha hablado, creo que es el momento en el que tú puedes voltear a ver una vez más aquel que es digno de toda nuestra confianza. Créeme que no vas a salir defraudado. Iglesia, si has vivido desesperado porque no ves el fruto de ser un creyente, recuerda que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estás en un caminar de fe y hay esperanza para cada creyente. Edifiquemos nuestra vida sobre la piedra angular que es Cristo. ¿Por qué no te pones en tus pies y oramos para terminar?